santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Buenos días, amigos de Redescubrir, paz y bien, bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy, y qué rico poder volver a estar con ustedes compartiendo este espacio de reflexión. En el día de hoy vamos a continuar redescubriendo el sacramento de la confirmación que encontramos en la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy de manera especial vamos a mirar de nuevo el rito, los signos y los efectos que produce en la persona que recibe este sacramento. Por eso abramos nuestro programa en el día de hoy orando con la secuencia de Pentecostés, la secuencia del Espíritu Santo. Es una oración muy bonita que hace la Iglesia precisamente el día de Pentecostés y que, si bien recordamos, se hace cuando terminan las lecturas. Por eso aprovechemos esta oportunidad y pidamos también allá donde ustedes se encuentran el Espíritu Santo en plenitud. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones
según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén, amén, amén. Ahora que hemos orado con esta secuencia al Espíritu Santo, vamos entonces a acoger la palabra de Dios entre nosotros, que hoy nos trae el Padre David. Son muchos los textos en los que encontramos referencias al Espíritu Santo, al sacramento de la confirmación, a este sello que pone en nosotros el Señor a través de este sacramento y que nos es garantía de salvación. Pero hoy vamos a escuchar qué nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de Espíritu. Hola amigos de Redescubrir, qué bueno nuevamente compartir un programa con todos ustedes, llegar a sus hogares y poder entonces compartir la riqueza, el don, el tesoro tan especial de la palabra de Dios, la palabra que es espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que inunda toda nuestra vida, para que a través de la fuerza de la palabra de Dios, nosotros entonces vivamos su santa voluntad. Escuchemos su voz, la llevemos en nuestro corazón y la vivamos en plenitud en medio de nuestros hermanos. El fundamento bíblico está tomado de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos del 21 al 22. Y es Dios quien nos mantiene a nosotros y a ustedes fieles a Cristo, quien nos ha ungido, nos ha sellado y quien ha puesto el Espíritu como garantía en nuestro corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escuchamos en estos versículos de la segunda carta a los Corintios, en esta carta del apóstol Pablo a esta comunidad de los Corintios, cómo en Cristo Dios cumple todas sus promesas. Cristo entonces es el sí rotundo a la palabra, a la obra de Dios. Cristo es el que lleva entonces a cabo la obra de la salvación por designio y mandato del Padre Celestial, obediente a esa obra. Y el apóstol Pablo en esa carta a los Corintios, esa segunda carta, da testimonio de esa presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo en medio de los hombres, en medio de la humanidad. Y entonces ese cumplimiento fiel de las promesas de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser para nosotros, pueblo de Dios, sus hijos, una motivación muy especial, porque toda la palabra de Dios se cumple en plenitud, porque en la palabra de Dios no hay engaño, porque la palabra es totalmente firme, sí, no hay ninguna vacilación ante la palabra de Dios. Nosotros entonces tenemos que asumir, queridos amigos que nos ven en Redescubrir, una actitud también de respuesta siempre positiva a la palabra de Dios. No puede haber vacilación en el corazón del cristiano. El cristiano tiene que andar siempre firme bajo la voluntad de Dios. Y termina el apóstol en esos versículos de la segunda carta a los Corintios del capítulo 1, resaltando entonces que
Él nos ha sellado con el don del Espíritu Santo, que es la prenda hacia el futuro, que es esa fuerza y esa gracia que acompaña el caminar de nuestra vida. Qué bueno entonces que esa enseñanza de la palabra de Dios, amigos de Redescubrir, la vivamos en plenitud. La firmeza, la confianza en las promesas de Dios. Que en cada una de esas promesas nosotros seamos fieles al designio de nuestro Padre Celestial. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio destino. Bueno, como les decía ahorita al inicio del programa, hoy en las fuentes de nuestra doctrina, con el Padre Arnoldo, vamos a redescubrir el rito del sacramento de la confirmación. ¿Cuáles son los signos que acompañan este rito y que son signos sensibles, signos eficaces? ¿Y cuáles son los efectos que produce en nosotros este sacramento? Nación santa que Dios formó, sacerdocio destino real, somos pueblo elegido. Continuando con el sacramento de la confirmación, miramos hoy sobre todo el rito, cómo se desarrolla el rito de la confirmación. Pero primero hemos de tener en cuenta que en todo sacramento hay unos signos y unas palabras. El signo del sacramento de la confirmación es el crisma, y las palabras son entonces, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Recuerden que siempre tendrá que estar unida las palabras al signo y el signo a las palabras, nunca independientemente. Entonces el crisma nos eleva, nos lleva a recordar que somos ungidos, es decir, que somos Cristo. La expresión misma Cristo se traduce por ungido, el ungido de Dios. Nosotros por el sacramento de la confirmación somos también ungidos, es decir, nos hacemos semejantes, parecidos a Cristo. Y la unción con el crisma, que además es un perfume de rico olor, de suave olor, nos lleva entonces a entender que el cristiano, por los dones, por los frutos, por los carismas del Espíritu Santo, esparce entonces ese buen olor a Cristo, haciéndose parecido o haciéndose semejante a Cristo el Señor. La primera unción la recibimos el día del bautismo. La segunda unción con el crisma la recibimos el día de nuestra confirmación. En el bautismo, para entender que nos hacemos parecidos a Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. En la confirmación, para entender que somos entonces por Cristo, configurados con Él, con los dones del Espíritu Santo, con los frutos y con los carismas, nos hacemos más parecidos a Él, pero entonces estamos llamados a irradiar ese suave olor que irradia Cristo, que es ante todo un olor a santidad. No en vano, el crisma es ante todo también, física, materialmente hablando, un perfume, un extracto de perfume de rico olor, para entender entonces que el cristiano ha de irradiar el rico olor que irradia Cristo. La celebración del sacramento de la confirmación se desarrolla de una manera muy breve. Sencillamente pues se llama a los que van a ser confirmados para que se acerquen según se dispongan las costumbres de cada iglesia particular, presentados por los padrinos normalmente o por los padres, y entonces se inicia el rito con una invitación a orar, no sin antes renovar las promesas bautismales, es decir, recitar el credo, en el cual además hacemos las renuncias al pecado como expresión de un corazón que quiere agradar cada día más al Señor.
Luego de la renuncia viene entonces la profesión de fe, en la que renovamos la fe que recibimos el día del bautismo. En ese momento llevamos encendido el cirio en las manos. Luego viene las dos partes que hacen en la centralidad del rito de la confirmación, a saber, la invocación al Espíritu Santo y la imposición de las manos, y luego la crismación. Entonces el obispo o el ministro propio del sacramento de la confirmación invita a los fieles a orar para que el Espíritu Santo descienda sobre quienes van a ser confirmados y luego les impone las manos. Si son muchos, pues hay una imposición de manos general. Si son pocos, hay una imposición de manos particular, imponiendo las manos sobre cada uno de los confirmandos, asistidos por sus padrinos. Y luego viene entonces la crismación, en la que el señor obispo unge con crisma en la frente al confirmando y le dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, a lo cual el confirmando responde amén. Recuerden que ese amén es muy importante porque es el amén que no se dijo el día del bautismo. Luego añade el ministro: el Señor esté contigo, y el confirmando responde: y con tu espíritu, mientras con un signo externo le da al confirmando, bien sea una pequeña con la mano, le toca la mejilla o el hombro, en fin, que es una invitación para decirle: Cristo está contigo, eres heraldo, eres soldado, eres apóstol de Cristo, eres soldado de la iglesia, y por eso has de despertar entonces a vivir plenamente tu vida cristiana, tu vida de fe. Ese es el desarrollo normal del rito de la confirmación. ¿Qué efectos produce entonces el sacramento de la confirmación en quien lo recibe? Primero, pues le da la oportunidad de renovar su fe. Lo veíamos la vez pasada, cómo hay una diferencia entre la confirmación que celebra el niño que fue bautizado en su edad pueril y el adulto mayor ya, no mayor en edad, sino mayor en cuanto que ya tiene más de 8 años, que se prepara para la confirmación, y si tiene más de 12 años se prepara juntamente para la primera comunión y confirmación, y entonces él tiene la oportunidad de renovar su fe, la fe que recibió gracias a sus padres y a sus padrinos. Entonces el primer efecto de la confirmación es ese, que lleva al cristiano a renovar su fe delante del obispo, delante de la comunidad. Va a decir: me siento orgulloso de ser bautizado, me siento alegre de ser miembro de la iglesia y quiero seguir viviendo en ella. Efectos, además de la confirmación, es que se renueva la gracia del Espíritu Santo, que con los carismas y los dones nos anima, nos fortalece, nos impulsa a seguir viviendo de la manera más auténticamente posible la riqueza de la fe. Además, por el sacramento de la confirmación se renueva el sentido de pertenencia a la iglesia. Recordemos, lo hemos dicho muchas veces, el sacramento de la confirmación no es para irse, es decir, ya me confirmé, ya estoy listo, me voy. No, el sacramento de la confirmación es para quedarse en la iglesia, para entender que en ella tengo una misión, tengo un papel específico que vivir y que cumplir, y que por tanto entonces con los carismas y los dones del Espíritu Santo tengo todo lo que necesito para poder vivir auténticamente mi vida cristiana. Por eso hay una unidad entre los sacramentos que llamamos de la iniciación cristiana, a saber, el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Quien recibe los sacramentos de la iniciación, entonces es un adulto en la fe, porque ya está preparado para ser soldado de Cristo en la iglesia.
Por eso entonces, mis hermanos, la invitación en este programa hoy es a entender, bueno, yo un día recibí el sacramento de la confirmación. ¿Cómo estoy viviendo mi condición de soldado de Cristo y de la Iglesia? ¿Cómo estoy poniendo al servicio de los demás los dones y los carismas que renové el día de mi confirmación? Y si no me he confirmado y me estoy preparando para ello, entonces poner todo el empeño en esa preparación. Y si ni lo he recibido ni me estoy preparando para la confirmación, los invitamos entonces a que se preparen para ello. Recuerden, si están sin confirmar, todavía no son adultos en la fe, porque no tienen en toda su plenitud el don del Espíritu Santo que los capacita para ser auténticamente cristianos y esparcir el suave olor de Cristo Jesús. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de real, somos pueblo elegido. En el testimonio de fe, en el día de hoy nos va a acompañar Ana Elizabeth Forero Rabe, una joven que ya siendo madre de familia decide iniciarse en la vida cristiana y recibe de manos de Monseñor Jorge Alberto Osa los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y comunión. Por eso acojamos hoy su experiencia y al mismo tiempo renovemos nuestra experiencia cuando recibimos estos sacramentos. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de... Mi nombre es Ana Elizabeth Forero Rabe, soy del municipio de Amalfi, Antioquia. Decidí buscar los sacramentos de Dios a la edad de 23 años, debido a que mis padres no pertenecían a la religión católica y nunca me inculcaron de ella. Gracias a la guía que tuve por parte de la hermana Carmen y el padre, que me estuvieron apoyando en todo momento para inculcarme cada uno de sus sacramentos de Dios, ellos me guiaron, me dieron la catequesis, me enseñaron el valor y la responsabilidad que hay que tener ante el amor por Dios, por sus sacramentos, por todos las buenas cosas que nos trae para nosotros en nuestra vida. A raíz de ello, me bauticé, me confirmé y hice la primera comunión el día 12 de octubre del 2017. Fue una reunión muy bonita donde nos pusieron una batola blanca, a mí, a mis compañeros, éramos como 4. La misa fue en horas de la noche, a las 7, acompañados con el obispo y cada uno de nuestros compañeros y conmigo, cada uno con sus padrinos. Fue una noche muy bonita. Esa noche recibimos a Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, para compartir con ellos en nuestra vida cotidiana. Mi testimonio es que todos deberíamos tener todos nuestros sacramentos. Todos deberíamos tener a Dios en nuestro corazón y así estar todo ante la ley de Dios. En el momento a mí solamente me falta uno de los sacramentos, que es el del matrimonio. Por el momento solamente lo llevo por lo civil, por cosas de documentos. Pero primeramente Dios, estaremos esperando pues para poder cumplir el último sacramento, para, como nos dijo el Padre, estar bien con Dios y con nosotros mismos. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de... En nuestro programa en el día de hoy vamos a tener un anexo y va a ser el siguiente video en el que el Papa Francisco nos explica el sacramento de la confirmación. Repasemos. El rito de la confirmación tiene varios gestos litúrgicos que expresan la profundidad de este sacramento de la iniciación cristiana.
Antes de recibir la unción que confirma y refuerza la gracia del bautismo, los candidatos son llamados a renovar las promesas bautismales y hacer profesión de fe. Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, è in modo speciale a voi conferito, come già agli Apostoli nel giorno di Pentecoste. Después de un silencio orante, el obispo extiende las manos sobre los confirmados e invoca la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu enriquece con sus dones a los miembros de la Iglesia, construyendo así la unidad en la diversidad. Según tradición apostólica, el Espíritu se comunica a través de la imposición de las manos. A este gesto se une la unción del aceite perfumado o crisma, que indica cómo el Espíritu entra hasta lo más profundo de nosotros, embelleciéndonos con tantos carismas. De este modo, el sacramento se confiere con la unción del santo crisma en la frente y pronunciando estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es una señal visible del don invisible, un carácter indeleble que nos configura más plenamente con Jesús y nos da la gracia para difundir al mundo el buen olor de Cristo. Tenemos que pensar en la Iglesia como un organismo vivo, compuesto de personas que caminan formando una comunidad junto al obispo, que es el ministro originario de la confirmación y quien nos vincula con la Iglesia. Esta incorporación a la comunidad eclesial se manifiesta en el signo de la paz, con el que se concluye el rito de la confirmación. El obispo dice a cada confirmado: la paz esté contigo. Estas palabras nos recuerdan el saludo de Jesús a sus discípulos en la noche de Pascua y expresan la unión con el pastor de esa iglesia particular y con todos los fieles. Recibir la paz a través del obispo nos impulsa también a trabajar por la comunión dentro y fuera de la iglesia, a mejorar los vínculos de concordia en la parroquia y a cooperar con la comunidad cristiana. Bien, amigos de Redescubrir, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Ustedes bien conocen en nuestra diócesis la fórmula del AFI, una fórmula que se ha creado para que nos ayude a instaurar el reino de Dios. Después de haber visto este programa, les pregunto, ¿ustedes en qué quieren avanzar esta semana? ¿Qué quieren fortalecer y qué quieren implementar para hacer más eficaz el sacramento de la confirmación en ustedes? Pero entonces dejémonos ayudar y dar una pauta del seminarista Sebastián Jaramillo, que también nos trae una idea de cómo podemos hacer más eficaz este sacramento en nuestra vida cristiana. Los invito a retomar el Catecismo de la Iglesia Católica. Los numerales que hemos visto en el programa del día de hoy son los numerales 1293 a 1304. Leamos, compartamos, discutamos en familia, preguntemos, llamemos a nuestro párroco y solucionemos dudas, porque crecer en la fe es una tarea de todos los días. El Señor los bendiga, les conceda una santa semana. Los esperamos la próxima semana aquí en Redescubrir y no olviden seguirnos por nuestro canal de YouTube Parroquia La Inmaculada. Somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido. Hola, un saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos amigos de Redescubrir. Hoy vamos a seguir implementando, practicando en nuestra vida espiritual el AFI. El AFI para esta semana sobre la confirmación, sacramento grande, admirable en la confirmación, que nos ayuda
a afianzar nuestra fe cristiana. Entonces, fortalecer. Uno de los efectos que tiene el sacramento de la confirmación en nuestra vida es hacer más perfecto nuestro vínculo con la iglesia, con nuestra madre la iglesia. Entonces, por lo tanto, avancemos en fortalecer, ¿sí? En afianzar ese vínculo tan perfecto que tenemos nosotros con nuestra madre la iglesia. Eso lo podemos lograr nosotros mediante un encuentro personal, un encuentro íntimo, un encuentro entre Jesucristo y yo, un encuentro cara a cara. ¿Por qué? Porque Él es el que nos consagra, Él es el que nos fortalece y Él es el que nos regala ese Espíritu Santo para poder vivir ese efecto especial de la confirmación. Entonces, avanzar en ese vínculo con nuestra madre, la iglesia. ¿Por qué? Porque acuerden que la iglesia es madre y es maestra. La iglesia nos enseña, pero la iglesia también nos llama hijos. Entonces, afianzar el vínculo con la iglesia es fundamental para vivir a plenitud ese sacramento de la confirmación que solamente recibimos una sola vez. La confirmación también nos confiere un crecimiento y una profundidad más abundante que el bautismo. Entonces, nosotros fortalezcamos esa gracia que hemos recibido en el sacramento de la confirmación, que es como un complemento del sacramento del bautismo. O sea, el bautismo y la confirmación recibimos el Espíritu Santo, en todos recibimos el Espíritu Santo, pero la confirmación nos hace recibirlo más en profundidad. Es un complemento muy especial porque nos ayuda a afianzar nuestra fe en la iglesia, nos ayuda a afianzar nuestra fe en esa gracia que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, fortalezcamos esa gracia que hemos recibido, que es ser hijos de Dios. Todos los sacramentos nos hacen ser eso, ser hijos de Dios. Simplemente es eso. No podemos esperar nada más. Si somos hijos de Dios, pues alcanzamos todos los bienes, todas las gracias que todos los sacramentos nos traen, ¿cierto? Entonces, implementemos en nuestra vida la gracia de ser consagrados. La gracia de ser consagrados es otro efecto que trae la confirmación, el efecto de ser consagrados. Recordemos que consagrados significa ser sagrados por. Nosotros somos sagrados por Dios, por los sacramentos que Él nos ha regalado. Ser consagrados significa pertenecer a. Somos de Dios, pertenecemos a Dios. Entonces, estamos dedicados a Dios por la consagración que recibimos en el sacramento de la confirmación. Nos derraman el crisma en la frente y en la cabeza, significando eso, que ya no nos pertenecemos a nosotros, somos de Dios. Somos sagrados porque el Creador, el que nos ha creado, es sagrado. Entonces, todo esto lo vivimos, ¿por qué? Por la acción del Espíritu Santo. Y todo esto lo vivimos ¿para qué? Para hacer más eficaces en nosotros esos efectos que traen la confirmación para nuestra vida. Este es el AFI para esta semana. Vivámoslo con mucha alegría, vivámoslo con mucha esperanza en seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Nación santa que Dios formó, sacerdocio vestible real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio vestible real, somos pueblo elegido de Dios. Desde lejos tú nos has llamado y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón.
corazón. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio y destino.